cordial a todos los que están conectados al programa y de verdad que me agrada mucho compartir este momento con todos. Gracias, Gregorio Rivera. A él le decimos Goyito, pero yo le voy a decir Gregorio, pero si digo Goyito, pues ya saben que nos estamos refiriendo a Goyito, por la amistad que nos une desde hace muchos años, pues así. Y además él se dice llamar Goyito también, así que no tengan que temer decirle Goyito. Pero él es profesor en el campo de la agricultura, es un agrónomo, además es un educador en agronomía, se desempeñó por muchos años como profesor de agronomía en programas de agricultura en Puerto Rico, en la zona central de Puerto Rico principalmente. Es un hombre también en el campo del cooperativismo, es un líder cooperativista en Puerto Rico, forjador y trabajador en el campo del cooperativismo en Puerto Rico. También es una persona ligada al movimiento espiritista de Puerto Rico, un colaborador, como dije antes, con distintos grupos, independientemente de la orientación. Si le piden a Gregorio, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu colaboración y necesitamos que vengas a compartir con nosotros, allí dice Gregorio, aquí voy a estar con ustedes y voy a compartir y voy a colaborar con ustedes. Y asimismo con otros proyectos sociales y políticos, porque él es un todo, está muy complementado, su trabajo espiritual va a nivel personal, a nivel organizativo, en el campo social y político. Es un espiritista completo, en todas las partes, cívicas, espirituales, filosóficas, sociales, educativas en el país y en la agricultura. Así que gracias, Gregorio, por estar aquí con nosotros. Yo sé que van a seguir entrando personas al programa y quiero decirles para anunciar a todos que el lunes es la clase de yoga, pero que no es solamente ejercicios de yoga, porque el compañero Julio Rodríguez incorpora elementos educativos, formativos sobre la filosofía detrás de todo este componente de ayuda y crecimiento en el cuerpo. Volviendo acá, ¿qué tema vamos a hablar? Varios temas, como le dije. Él no va a dar una ponencia hoy. Él ha dado ya ponencias bastantes. Y hoy vamos a conversar. Y vamos a conversar, todos vamos a conversar con él. Claro, yo voy a guiar y voy a iniciar un proceso de un planteamiento inicial, pero, y ustedes están acostumbrados, no hay que decírselo mucho, las preguntas y las reacciones con sus ideas están siempre bienvenidas, como hace siempre la programación educativa de INESE. El tema que le voy a lanzar es la definición que daba, o no la definición, una descripción que daba Kardec, o que dio Kardec en su libro, cuando dijo que el espiritismo es una filosofía, que es una filosofía, pero añadió que era una filosofía para estudiar los procesos de la vida del espíritu y, claro, y la relación con el ser humano en su proceso evolutivo. Pero dijo también que era de carácter científico. Y eso es importante, porque no lo dejó en la filosofía. Muchas personas hablan en el espiritismo, pero se quedan a nivel filosófico y filosofando y reflexionando, pero no buscan qué investigaciones se han hecho, qué trabajos hay dados ya y reconocidos en el campo científico que dan base y que dan sustento a aquellos planteamientos del espiritismo. Y Kardec se adelantó cuando definió el espiritismo y lo sacó del mundo ilusorio, del mundo de los fenómenos, de los dogmas, y dijo, es científico. Pero dijo algo más, Kardec, y que es bien importante. Dijo que el espiritismo es científico y que seguirá creciendo al ritmo de la ciencia, que seguirá creciendo al ritmo de la ciencia. Y esto es importante. O sea que no se quedaba estancado en los libros que él escribió y los hallazgos que él dio. Y añadió
como otra coletilla, que si algún conocimiento de la ciencia demostraba estar en contra de un planteamiento del espiritismo, el espiritismo se corregirá. Y ahí hay un carácter evolutivo. O sea que el conocimiento que estaba en los libros de Kardec no era definitivo, que estaba sujeto a nuevos conocimientos que llegaran. Y nuevos conocimientos que a través de la investigación científica sustentaran aquellas cuestiones, aquellos planteamientos, aquellos desarrollos que hiciera la ciencia, los científicos y las científicos para abonar al conocimiento espírita, y que si algo contradecía la investigación y se sostenía la investigación como válida, el espiritismo corregiría sus planteamientos. Y eso es importante, porque si él decía que el espiritismo es una ciencia, pues no puede ser algo indefinido y no es progresivo, y tiene que ser progresivo. Y esa progresión tiene que verse en los nuevos desarrollos, los nuevos adelantos. Y eso entra en traste con muchas instituciones y con muchas personas que se llaman espiritistas y que siguen repitiendo lo mismo y dándole curso a lo mismo y predicando lo mismo, que casi lo han considerado que es un dogma. Y no han cotejado a ver si ha habido alguna investigación científica válida, que traiga nuevos conocimientos y que yo pueda entonces adelantar ese conocimiento mío y el de los grupos espíritas en los cuales comparto y trabajo. Ese es un elemento que le dije a Gregorio que queríamos iniciar por ahí, pero que eso es simplemente, como les dije antes, un pie para iniciar un diálogo y que ustedes pueden abordar el tema, pedir permiso. Va a estar tanto Carmen Ivette, aunque está un poquito afónica, pero está también la compañera Carmen Romeo, que nos va a ayudar para canalizar las preguntas, canalizar las aportaciones. Deben usar el reactions abajo, donde están las para poner que quieren participar, ya sea que quieren hablar oralmente, una exposición, o que quieren hacer la pregunta por escrito. De ahí que la podamos entonces tomar y enterarles a ustedes cuál es la pregunta que alguien está haciendo, para que ya sea Gregorio y las otras personas que también quieran reaccionar, pues lo hagan. ¿Están claras todas las ideas? Carmen Romeo y Carmen Ivette, que están claras las ideas, que las reglas de juego, que ustedes las conocen, pero como hay personas hoy nuevas y además está Gregorio por aquí, pues entonces para que conozcan cuáles son las normas de funcionamiento. Pero hoy no va a haber una disquisición con una presentación formal, es un conversatorio. De hecho, le llamamos el diálogo fraternal, que nosotros tenemos esa actividad con cierta frecuencia, y también tenemos un diálogo dominical que algunas veces lo damos, mas también tenemos las conferencias públicas y los paneles, que son otras actividades que INESI desarrolla de cuando en cuando, porque son parte de las actividades que INESI acostumbra a realizar en distintos momentos del año. Gregorio, paso entonces el micrófono a ti. Sí, gracias, Víctor. Ese planteamiento que tú traes de que el espiritismo, desde la óptica de Kardec, se ponga a la disposición de la ciencia, primero que todo demuestra apertura, porque son muy pocas las filosofías o los movimientos que tienen la capacidad o la madurez para que permitan que otros entes externos le marquen pautas. Y en este caso, él tuvo esa visión porque, dado el hecho de que lo llama ciencia, pues si es ciencia, tiene que tener una tangencia con la ciencia. Y uno de los caracteres que tiene la ciencia es el cambio. La ciencia evoluciona y cambia. Si eso es así, pues por definición, el espiritismo también tiene que también tener cambios y tener evoluciones. Si él se fuera a fiscalizar a sí mismo
y ser el que decida si va bien o no, entonces tendríamos el potencial de que se envanezca y que se anquilose porque él entienda que no debe cambiar y que porque todo ya está dicho. Pero al hacer esto, se abre obviamente a la ciencia y aunque se corre el riesgo de que la ciencia lo ataque, le haga todo tipo de señalamientos, al menos lo mantiene menos contaminado que si él mismo se fiscalizara. En ese sentido, tenemos que recordar que cuando los espíritus dictaron, o mejor dicho, contestaron las preguntas que Kardec planteaba, él actúa como a modo de un árbitro con respecto a lo que se estaba recibiendo y por el método de la concordancia, pues iba ajustando qué se quedaba y qué no se quedaba. Por tanto, hubo un ente externo al mundo espiritual que fiscalizaba eso que se estaba recibiendo. Y desde este punto de vista, en el futuro y en lo sucesivo, no estando Kardec, pues entonces ese trabajo se pasa a las manos de la ciencia para que sea precisamente la ciencia la que vaya marcando el paso de que si lo que estamos diciendo es consono con la ciencia o de alguna manera se aparta de ella. Muy bien. Eso con el elemento de Kardec. Hay un aspecto importante que yo quiero añadir, y es que cuando él habló de ciencias, no se limitó a las ciencias naturales, a la ciencia física, a la química, a la astronomía. Sí, esas fueron elementos importantes, pero él habló de todas las ciencias, porque la historia es una ciencia. Por ejemplo, aquí tengo yo el libro del Evangelio de Magdalena, de María Magdalena, que se encontró en el año 1945. Y esto echa por tierra muchos de los planteamientos que están en los versículos de la Biblia que se referían a María Magdalena como una prostituta, como una persona que estaba endemoniada. Y cuando tú lees el escrito de ella, echa por tierra todos los planteamientos que había en los otros llamados evangelistas que están en los 4 evangelios que escogió la Iglesia Católica para poner en la Biblia, pues le echaban y le decían, y aquí en el evangelio que ella misma escribió, o que por lo menos dictó, porque era una mujer culta, pues aparece que ella nunca dijo que estaba endemoniada, y era una mujer que contribuía, que conocía a Jesús desde joven, y que tenía una relación no solamente con Jesús, sino con la familia. De hecho, se plantea la posibilidad que fuera una compañera sentimental de Jesús, que eso echa por tierra todo el planteamiento religioso. Y eso es algo nuevo porque trastoca toda la información que se había brindado por la Iglesia a través de los 4 llamados evangelios canónicos que se escogieron el obispo Ireneo para incluir en la Biblia como el pensamiento de Jesús. Así que esto es en el campo de la historia. Y si vemos en el campo de las ciencias también, y muchas veces cuando yo visito algunas escuelas, incluyendo de la MQ, pues se sigue repitiendo lo mismo y leyendo las mismas cosas, cuando muchas cosas ya podrían incorporar elementos nuevos que se han aportado al conocimiento y que van a validar. Por ejemplo, en el campo de las regresiones, aquí yo tengo el libro de Raymond Moody, el papel de los que juegan las regresiones, y también tengo el de el doctor Weiss y el de Fiore, donde toda una investigación a veces no se lee ni se estudia en las escuelas espíritas ni en los grupos espíritus que le van a dar base, sustento al planteamiento de la reencarnación, que es uno de los principios pilares de los fundamentos del espiritismo. Y eso ocurre no solamente en escuelas espíritas kardecianas, también ocurre en escuelas espíritas que se identifican o que son miembros o que han estado organizadas y estructuradas según los lineamientos de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Yo estoy hablando en general, no estoy dando cosas específicas porque hay algunas que atienden esos aspectos. El proyecto de Colonia Jaime en la agricultura como un proyecto experimental de transformación social y económica,
es un programa que sigue adelantándose al desarrollo con las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos científicos que se dan en la educación, en la agricultura y en otros campos, y demuestran el carácter progresivo de desarrollo evolutivo en el campo de la ciencia. Y eso es importante que se haga y que se demuestre esa capacidad para uno traer nuevos conocimientos en la escuela y ponerlas al día y que la gente vea que lo que tú predicas de que es un conocimiento progresivo, evolutivo, se está dando en la práctica. ¿Qué tendrías tú que añadir? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario de las personas asistentes? Entonces, volvemos a Gregorio. ¿Qué tú podrías añadir sobre este aspecto? Bueno, desde el punto de vista histórico, pues siempre es bueno ajustar, y como ciencia que tú señalas, pues tiene su utilidad para referencias y para ajustar datos históricos y demás. Pero más grave que eso que tú señalas es la economía, es las ciencias relacionadas a la sociedad, la sociología y otros aspectos como incluyendo la política, que son áreas que corresponde al espírita involucrarse de una manera efectiva para que utilizando esos conocimientos pueda ser un ente que ayude a la sociedad a evolucionar. Porque es que muchas veces nos quedamos obteniendo conocimiento como el que sigue comprando herramientas para su caja y nunca termina ni de cambiar una tuerca del carro. Y a veces hay una falta de proyección de que nosotros estamos viviendo la actual existencia y no podemos dedicar el tiempo a estar precisamente trabajando con una existencia futura que no sabemos, cuando tenemos la presente y donde tenemos que colaborar. Y en ese aspecto la sociología es fundamental, porque Porteiro en ese aspecto era bien, vamos a decir, bien incisivo. Él decía que dar por originados en existencias anteriores todos los males y abusos de la sociedad era un error, porque no es hacia atrás, sino hacia adelante como debe conducirse el espiritista. Decía que, pues, que nosotros no podemos estar constantemente. Es cierto que nosotros tenemos deficiencias, tenemos deudas, tenemos situaciones de vidas anteriores, pero al mismo tiempo tenemos que mirar hacia el frente y tenemos que insertarnos en ese aspecto social, como decía Gandhi, porque Gandhi señalaba, más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. Y debemos pasar un tiempo preparándonos, pero también debemos pasar un tiempo actuando, insertándonos en todos los aspectos sociales para que logremos la transformación, porque no podemos sentarnos a esperar que los maestros espirituales vengan a arreglar lo que nosotros por acción u omisión hemos desvirtuado. Y por eso es que es importante que en ese aspecto, como señalas de la ciencia, veamos que el espiritismo no se circunscribe a que cada vez que descubren algo en el cerebro, sí, esa es la ciencia. Cada vez que descubren algo de la parte de los fenómenos paranormales, sí, esa es la ciencia. Pero es que hay otras ciencias más, hay otros campos donde nosotros tenemos que ver, y tenemos que ver las injusticias que pasan en la parte económica, y tenemos que ver las situaciones políticas y por qué pasan. Ahora mismo, cuando se señalaba, por ejemplo, que hay un repunte del nazismo a nivel mundial, pues yo señalaba, yo digo, bueno, ¿y qué ustedes creen que pasaron con los nazis que fallecieron en la época del 45? ¿Acaso toda esa gente, que eran millones, fueron al mundo espiritual y las escuelas espirituales fueron tan eficientes que los esclarecieron a todos y que ninguno se quedó con esa ideología? Pues mire, probablemente algunos de esos recalcitrantes están encarnando ahora y están saliendo de nuevo. Y por eso no podemos pensar que porque como sociedad hayamos superado cosas del pasado, eso no quiere decir que algunas de ellas se repitan en el presente, porque esos espíritus que estuvieron regresan otra vez. Sí, en ese aspecto de los nazis estaba yo, de hecho yo envié un artículo
con una foto de marchas nazis en Estados Unidos de jóvenes. No son viejos, jóvenes, o sea que son gente que, como tú dices, recién reencarnados y que posiblemente tienen todavía esa ideología vivita en su ser. Y también en Europa, el hecho de que hayan vivido el nazismo y hayan sucumbido muchas personas a las balas, la muerte y la metralla de los grupos fascistas en Europa y en Rusia, no quiere decir, de hecho, están allí todavía. Y hay renacidos. Busquen, lean la prensa internacional y las encontrarán. Así que eso demuestra, eso también es investigación, porque muchos creemos que nos fuimos y que ya las escuelas nos han preparado, pero muchas escuelas ayudan. ¿Cuántas escuelas espíritas? Vamos a tomar Puerto Rico, que es pequeño, 35% millas. ¿Cuántas escuelas espíritas hay? Podremos nosotros atender y, como bien tú dijiste, esclarecer todos los espíritus que mueren al año aquí en Puerto Rico. Nada más. Imagínate en Estados Unidos, en la China, en África, en Europa. Imposible. Esos espíritus le darán una ayuda y a veces quizás los ayudarán a reencarnar otra vez para ver si pueden cumplir algo y enmendarse. Pero como se plantea, la evolución puede ser lenta y puede también estancarse. Y tenemos que entender los logros que se van teniendo son a veces pequeñitos, pero son importantes, que las escuelas espíritas que tienen un marco filosófico evolutivo, progresivo, pues estén al tanto de materiales de la lectura que son de la prensa y que son de la televisión y que los pueden incorporar para discutir y analizar en profundidad con las técnicas y procedimientos del análisis crítico, el análisis reflexivo, para adelantar el conocimiento e ir liberando las mentes de las ideas que nos han atrasado durante tiempo. Ivette, ¿hay alguna persona, algún planteamiento, Carmen Romeo? Por el momento no. Por el momento no, muy bien. Pues seguimos acá. Recuerden, las personas que han ido entrando, que este es un conversatorio, pero que todos y todas están invitados a colaborar, ya sea con sus ideas o con preguntas o planteamientos. Y que tanto Carmen Ivette como la compañera Carmen Romeo, vicepresidenta de INESI, está a cargo de identificarlo. Pueden poner las preguntas aquí en la sección de o levantar la mano, simplemente, como ustedes ya saben, y participar de la conversación. El aspecto de la evolución es importante en el espiritismo. Y yo entiendo que otra área, Gregorio, que ha hecho falta en las instituciones es un proyecto social. Un proyecto que los lleve más allá de las cátedras o del grupo espírita o de la escuela espírita. Un proyecto que los identifique socialmente. Muchas escuelas espíritas simplemente se reúnen a atender a unas personas, que es un trabajo social, pero que son individuos, no van al macro, a la sociedad. Por ejemplo, yo estaba hoy pensando en estas cosas aquí, yo dije, pues una escuela espírita puede tener una biblioteca, que a veces los niños en la escuela, hay escuelas que no tienen bibliotecas escolares y a veces los padres tampoco tienen bibliotecas en su casa y los niños a veces necesitan hacer asignaciones, hacer tareas escolares y no pueden o se les dificulta. Y una escuela espírita, una forma de acercarse a la comunidad es tener un grupo de personas que puedan dar ayuda a los estudiantes en distintos niveles con una biblioteca. Y esa escuela espírita, ese grupo espírita, esa cátedra se está proyectando en la comunidad. Y no lo ven como un sitio que a veces pasa. Yo me acuerdo en Camuy, la gente pasaba y no entraba ni miraba. Seguían rapidito por el frente de la escuela espírita porque allí estaban los espíritus. Sí, hay espíritus, pero los espíritus salen de allí. Pero la gente que le llega, los espíritus estaban allí metidos, escondidos y ni tocaban a la puerta. Y eso era un miedo a las escuelas espíritas, porque entendían, y ya las religiones se encargan de meterle miedo, de inculcarle el miedo.
Pero entonces nadie les quita el miedo con un proyecto donde vean que los espiritistas son de carne, de hueso, que sufren, que tienen problemas, pero que también ayudan en la comunidad. Rafael Alberto tiene un planteamiento. Adelante, Rafael Alberto. Muy buenas noches a todos, hermanos, especialmente a nuestro invitado, don Gregorio. Don Gregorio, en la introducción, Víctor mencionó sobre su relación con la tierra, con el mundo espiritual y su relación con el cooperativismo. Y mi pregunta va alineada en esa línea. Desde su punto de vista, ¿qué paralelismos hay o qué relación pudiese haber entre la vida de un cooperativista y un espiritista? Y esto lo llevo, pues tal vez tomando de pie lo que acaba de mencionar Víctor sobre los proyectos sociales dentro del espiritismo. Y no sé si puede haber algún tipo de relación o que uno sea complemento del otro en la parte social o económica. Por esa línea es que va mi pregunta, comentario o observación. Sí, recordemos que cuando nosotros hablamos de la ética y hablamos de la fraternidad, se usa casi siempre como modelo lo que fue el ejemplo del Maestro Jesús. Y en eso, pues, hay a modo de un consenso. Eso dio base para el surgimiento de lo que fue vamos a decir, lo que es la Carta Magna del cooperativismo, a pesar de que el cooperativismo inicia por la necesidad que tenían las personas de colaborar allá en Rochdale unos con los otros para sacar a flote sus productos. O sea, surge como una preocupación económica, pero con el tiempo se le fue dando un contorno filosófico fundamentado en el amor, la fraternidad, que son vínculos que tienen mucha relación con el cristianismo desde el punto de vista del mensaje del Maestro Jesús y con el espiritismo a niveles de que Corchado y Guarbe y otros prohombres del movimiento espírita fueron en Puerto Rico pioneros en el movimiento cooperativista. Donde quiera que está la fraternidad, donde quiera que está la igualdad, donde quiera que está el respeto al derecho humano, el deseo de colaborar, el deseo de llevar una sociedad hacia un mejor bienestar basado en la justicia y la igualdad, pues obviamente ahí va a estar bien de cerca lo que es el movimiento espírita. Por eso hubo muchos espiritistas que estuvieron vinculados. Es una pena que yo hace poco tuve que hacer unas expresiones, y las voy a repetir aquí, en una de las reuniones, porque yo señalaba que era una infamia que cada vez que una empresa estaba por quebrar, todo el mundo sugería que la hicieran una cooperativa. Por eso, cuando quebraron en Puerto Rico muchas de las fábricas de la aguja y demás, todo el mundo quería que las convirtieran en cooperativas porque entendía que el cooperativismo las podía ayudar a levantar. Y eso está bien dicho. Pero por otro lado, yo planteaba que por qué cuando las empresas están bollantes y están económicamente bien, nadie sugiere que se hagan una cooperativa. Y ahí es que entonces entra el punto del egoísmo, porque nosotros estamos dispuestos a hacer las cooperativas cuando están quebradas porque nos gusta compartir el fracaso, pero no estamos dispuestos a compartir el éxito. Por eso cuando están buenas no las queremos hacer cooperativas. Y entonces, desde el punto de vista espírita, ahí lo que estamos demostrando es el egoísmo de que sí, cuando yo estoy mal, quiero que todo el mundo llore conmigo, pero cuando estoy riendo y estoy bien, prefiero llorar, reír yo solo. Y en ese sentido, el cooperativismo, pues, no ha podido llevar ese mensaje de que el cooperativismo es precisamente, pues, es también éxito. Eso no tiene que aparecer cada vez que estamos en malas, puede aparecer cuando estamos en buenas. Y tristemente, por eso vemos que las cooperativas que se crean, no basadas en que hay una necesidad abajo en el pueblo, sino basadas
en que tenemos un problema y queremos salir de él, pues lamentablemente muchas están condenadas al fracaso. Y por eso vemos que las de ojo y crédito, pues esas se mantienen, pero cuando usted busca las agrícolas, usted busca las que son de base social, son más los problemas que tienen que los aciertos. Y cuando usted tiene a capitalistas timoneando un barco cooperativista, pues imagínese, va a tener el riesgo de que en vez de llevarlo por el camino del bien, muchas veces lo tiran contra la costa, contra la orilla. Ha sido bien duro para mí. Yo regresé hace poco al movimiento y aguanté un año, no porque no quisiera continuar, pero fue un poco decepcionante ver que muchas veces se pierde el contacto con la sociedad y se encierran en las cuatro paredes, y lamentablemente es más fácil estar hablando de millones que tener una agenda social. Cuando usted ve el nuevo proyecto de la Liga de Cooperativas, eso es una joya, ese documento es una joya. Pero vaya a ver cuántas de las instituciones tienen la apertura de adoptar esos lineamientos en sus principios. Y ahí es que entonces entra la parte con la cual empezamos. Los espíritas no podemos vivir disociados de la realidad social. Y cuando Víctor señala que tiene que haber bibliotecas y demás, yo digo, sí, las bibliotecas van a estar. El problema es que mientras los centros hablemos más de la muerte y más de las enfermedades que de la vida, no vamos a lograr cautivar a los jóvenes, porque a los jóvenes no les interesa que le hablen de la muerte, porque ellos no se plantean morirse, ni tampoco se plantean enfermarse, porque por una cuestión cronológica probablemente no están enfermos. Ellos les gusta hablar de los temas vigentes, que le hablen de la globalización, que le hablen de la inteligencia artificial, que le hablen de los BRICS, que le hablen de todo esto que está. Y si eso está a tono, ¿por qué? Porque ¿qué de malo tiene que se pueda, que eso trae controversia? ¿No? Pero es que el espiritismo tiene una huella grande gracias a personas que se atrevieron a dar el paso, porque a Concha Guarbe no le importó ir a presentar los proyectos en las Cortes Españolas que le cayeran encima, ni cuando Justo Concepción fue alcalde de Camuy con todos los problemas que tuvo, ni Jamón Negrón Flores cuando fue alcalde de Río Piedra, ni Sandino cuando lideró el movimiento en Nicaragua, ni Martí cuando estuvo en Cuba, ni Madero allá en México. Pero esos eran espíritas que ponían la acción donde ponían la palabra y que vivían para esta existencia, sentando las bases de las futuras, pero para esta. Pero si en un momento dado no nos vamos adentrando en ese tejido social, pues nos quedamos nada más en el campo de la ciencia convencional, y como bien señaló Víctor, la ciencia convencional organicista no es la única ciencia que existe, porque la sociología, porque todas estas otras partes de que se llaman ciencias, la economía, la política, todas, pues tenemos el llamado a insertarnos ahí. Muy bien. Tocando un puntito antes de poner la próxima pregunta o el próximo planteamiento. Sí, ya te cogí, Carmen, ya mismo voy. Voy a coger aquí un punto y atarlo en el sentido de que ese trabajo puede evolucionar en los grupos espíritas. Y voy a dar un ejemplo. En INESI se escuchan a los espíritus y se les da ayuda espiritual desde el punto de vista espiritista a las personas. Pero esa persona pasa por un proceso luego terapéutico de ayuda. Y tenemos ayuda terapéutica para esas personas. No es simplemente venir a que oyeron un espíritu que les está molestando o dan la queja y se le plantea una situación y se va para su casa y vuelve otra vez dentro de 4 meses o un año para que le ayuden. No hay un proyecto vigente porque esa persona posiblemente, tenías un obsesor y te lo quitamos, pero ¿y la persona no se obsesa también? ¿O es que el obsesor trabaja solo? El obsesor trabaja unido a las ideas obsesivas y los problemas que nosotros tenemos psicológicos muchas veces de relaciones en el hogar, relaciones de familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres y los abuelos.
Y todo eso crea una problemática. Sin embargo, no tenemos grupos de apoyo a esa persona solamente para el espíritu que llega y se le aparece, o que supuestamente se le aparece. Inés, y perdónenme que yo esté tomando a Inés de ejemplo, pero es el que tenemos y lleva muchos años funcionando y nos da una labor de apoyo a la persona que tiene una situación. Eso ha mantenido un trabajo fructífero de desarrollo en el campo educativo como lo tenemos aquí, más entonces un proyecto educativo mediúmnico implantado que da ayuda mediúmnica a las personas, pero que a esas personas vienen y reciben ayuda terapéutica. Las ideas obsesivas las tiene uno también, ¿no? Somos espíritus y nos obsesamos. Y a veces ese es el caldo de cultivo, como decimos, para que venga una entidad espiritual y sienta dónde unirse y dónde hacer de la suya, porque tiene ahí el material que necesita para seguir obsesando. Eso es un ejemplo de un proyecto social que es vivo y que lleva años ya trabajando en INESIP y que ha sido muy efectivo y que da a conocer a una institución espírita más allá de los miembros que asisten y no está pendiente en que la persona que llega se quede necesariamente. Si se queda, fantástico, la invitamos, pero el trabajo de nosotros es darle la ayuda y esa persona es un recurso en la sociedad que va educando a otros sobre cómo le pudieron ayudar en su problemática personal. Eso es un tipo de trabajo. No estoy diciendo que es el único. Carmen Romeu tenía un planteamiento. Adelante, Carmen Romeu. Sí, quería pues preguntarle a Gregorio, ¿verdad? Nuestro invitado de esta noche, eso que él estaba hablando, ¿verdad? En la reflexión de la respuesta a la pregunta de Rafael Alberto, pues yo quisiera tal vez ampliar un poco cuáles son los principios del espiritismo que tú crees que son los que inspiran a esa forma de actuar que tenemos algunos, que tienen algunos espiritistas, porque como estábamos diciendo, no todos tienen esa visión de la aportación social e incluso política que han tenido algunos, pero otros no. Pero ¿cuáles son los principios? Y también querría mencionar en ese grupo de personas, ¿verdad? De próceres que tú mencionaste, pues a Luisa Capetillo, que es de las pocas mujeres puertorriqueñas que también integró su filosofía, su visión espiritista a su lucha política social. Bien entregada, como diríamos nosotros, o sea, súper, y entonces integrando con un activismo y una dedicación de toda la vida los principios espiritistas, porque ella los escribió, ella los escribió y los planteó y los puso en práctica. Pero yo quisiera, ¿verdad?, que tú desde Gregorio Rivera Soto nos dijeras cuáles son los principios que tú crees que animan esas actuaciones, esa forma de vivir de los espiritistas. El más, para mí, los dos pilares de eso es la solidaridad, porque tenemos que ser solidarios con la sociedad en la que vivimos, y la fraternidad, porque yo no puedo plantear que soy fraternal cuando yo veo que hay un problema a mi alcance, que yo puedo colaborar en la solución de ese problema y no identificarme con esa causa. Nosotros tuvimos en un momento, como bien tú has recogido a través de tu extraordinaria literatura, todas estas personas fueron fundamentales y fueron proactivos en la solución, hicieron propuestas. Hay un pedacito de la revista Espírita que decía: el espírita no vive en el más allá, en la negación de la realidad física, material y social de su existencia. El espírita, consciente de su eternidad y de la relatividad de sus conocimientos, utiliza el contacto con lo invisible a fin de transformar su conciencia, de compartir su metamorfosis, y ahora viene la palabra, proponiendo una sociedad más justa de dimensión planetaria.
mira hasta dónde va, ya no es de aquí nada más, es de dimensión planetaria. Pues qué bueno, en un momento dado yo sé que fuimos perseguidos, sé que fuimos marginados, se nos, como se nos carpeteó, vamos a llamarle de esta forma, según se hizo en la parte política, en la parte espírita también, y muchas personas pues no se atrevieron o no nos atrevemos insertarnos en muchas de estas luchas, pero es una responsabilidad porque si nosotros tenemos dentro de esa inmensa oscuridad social que hay, aunque sea una lamparita de 3 voltios, eso es mejor que nada. Y por ejemplo, en el caso, no es que tiene que ser de esa forma, pero en el caso de la política no puede, ni es, ni debe ser sucia. Lo que pasa es que los que no quieren que la gente buena entren, se encargan de ensuciarla para desmotivar la entrada de personas respetables como los que ya hemos mencionado. Pero en aquel tiempo tampoco era limpia. En aquellos tiempos se encejaban a gente para que no votaran los ranchones de tabaco y toda esa gente, y hubo gente que dio el pie al frente, y Vicente es el Polanco y otros más. Es decir, que ese principio de solidaridad es el que hace y es el motor que nos debe mover a esa acción más allá de las paredes de nuestro centro, que no critico en un sentido, cuando dije ahorita lo de la temática, lo que quiero plantear es lo siguiente, que muchos de los que han desaparecido es porque a veces la temática está tan centrada en los asistentes por la cuestión a veces de la edad, de su padecimiento y de su cercanía a la muerte, que entonces los jóvenes que están buscando respuestas a sus preguntas probablemente no se sienten motivados a continuar y los grupos colapsan. Pero veíamos como en aquellos momentos de la pena de muerte había reuniones para tomar posición con respecto a la pena de muerte. Y hace poco hubo movimiento y reunión y el movimiento espírita estuvo representado. Yo fui a una vista pública para hablar de la eutanasia. Pero según está sobre eso, podemos entrar en multiplicidad de temas y multiplicidad de áreas. Lo que tenemos que sentirnos es empoderados y sentirnos que es parte de nuestro compromiso entrar. ¿Cuántos espíritas hay que son legisladores municipales? Bueno, saberlo. ¿Cuántos los hay que están en el movimiento cooperativista? Es importante saberlo. ¿Cuántos los hay que están en los movimientos agrícolas, medioambientales, en todas esas luchas? Tenemos que estar insertados en el mundo que nos tocó vivir, porque hay que mantener una línea bien fina, bien fina. ¿Por qué? Porque los espíritus desencarnados tienen escuelas en el mundo espiritual donde los preparan y donde los orientan. Y si ellos los orientan allá y nosotros vamos a coger las escuelas de acá para seguirlos orientando, entonces ¿quién orienta a los encarnados? Por eso es que ese balance tiene que ser cuidadoso para que vamos a colaborar con los desencarnados, pero la prioridad tiene que ser ¿qué? Los encarnados, porque son los que están aquí, son los que necesitan y son los que están batiendo cobre en este mundo material, que es donde básicamente se hace el progreso, porque allá se planifica, pero aquí es donde realmente se demuestra con obras si es verdad que aprendimos la lección. Entiendo que ese es un aspecto importante de que, como yo decía, en Puerto Rico el número de escuelas y grupos espíritus que atiende a las personas es muy poca. No podrían atender ni los que están encarnados, ni mucho menos todos los que han desencarnado. El mundo espiritual se encarga del mundo espiritual bastante. No es que yo niegue un servicio y una ayuda a la persona que está en la escuela espírita o a aquel que llega buscando ayuda, pero hay que también educar e insertarnos. Ese es el planteamiento de Gregorio y creo que está muy bien fundamentado en las enseñanzas del espiritismo y en las enseñanzas también sociales de nuestros próceres y de nuestros grandes educadores y sociólogos y educadoras que han estado aquí con nosotros a lo largo del año y en cada uno de los países que están aquí representados, principalmente de México y de Estados Unidos, además de las personas de Puerto Rico que están aquí. Y veo que también aquí hay algunas personas que han entrado que son de los que reciben servicios en INESIP y que van y participan en los trabajos nuestros y reciben
los servicios que nosotros damos ahí en el área social, en el área psicológica y de ayuda. Guillermo Sosa, adelante, y luego va a ir Iris del Pozo. Adelante, Guillermo. Sí, hola. Don Gregorio, es un verdadero placer escucharlo. A mí me resuenan muchas de las palabras que usted está diciendo y me estaba escuchando la parte de cuando dice proponiendo una sociedad más justa y aceptar o que tenemos una responsabilidad en sentarnos en la lucha. También me llama la atención de que nosotros pues nos enfocamos en la parte de ser como un centro de primera ayuda para personas que están necesitadas en su proceso de identificarse con su parte espiritual. Pero yo diría que si a falta de ese tipo de insertarse, la gente está recurriendo a cosas como gimnasios y encuentra sus guías espirituales en los líderes de los gimnasios, ¿bien? Los grupos de internet, y encuentran sus líderes espirituales en los grupos de internet. Yo creo que el espiritismo no tiene que plantearse grandes proyectos. O sea, lo que tiene que hacer es decir, oye, ¿qué yo puedo? ¿Cómo yo puedo pagar por lo recibido? ¿Cómo yo puedo pay forward, pagar los muchos regalos que la vida me ha dado? Y hay contestaciones. Si yo busco maneras de unir el mediunismo con la psicología, con el hipnotismo, yo estoy seguro que yo puedo desarrollar programas de corte social para los cuales hay montones y montones de fuentes de financiamiento. ¿Ok? Esa excusa de que no tenemos los medios y de que nadie nos ayuda. No, 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 no. No, no. Hay grupos, muchos más, ¿cuál es la palabra que estoy usando? Peligrosos en la visión de pueblo que nosotros, y logran insertarse. Y si no, que lo digan la gente que pertenece a las religiones fundamentalistas. ¿Ok? Pues nada, nuevamente, muchas gracias. De verdad que me hacía falta escuchar esto hoy. Bueno. Gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo, para los que no conocen a Guillermo, él es el que dirige el grupo de conversatorio en INESI. Nosotros tenemos un grupo que es el primer lunes de mes, y Guillermo es el coordinador del grupo de Conves, Conversatorio Espiritual. Las siglas de Conves es para no tener que decir el converso espiritual de INESI. Así que gracias, Guillermo, por tu aportación. Seguimos con Iris del Pozo. Iris del Pozo, quiero decir algo, ella es de la cátedra número 2 de la MQ, la segunda que fundó Joaquín Trincado en Ciudad de México. Y ella es uno de los brazos derechos, o quizás el brazo derecho de Joaquín Zoroastro Espinosa Tamayo, director de la Cátedra de Ciudad de México de la MQ. Adelante, Iris del Pozo. Gracias, buenas noches. Don Gregorio, pues estoy muy emocionada de lo que de tu discurso, y también me resuena muchísimo. De hecho, me siento como que me estuvieran jalando las orejas, ¿no? Como decimos acá en México. Que me estuvieran llamando la atención. Porque creo que efectivamente, por ejemplo, acá nosotros adolecemos de personas jóvenes, de miembros jóvenes. Somos casi todos de la tercera edad. Pero con todo esto que tú dijiste, me fue como un despertador. No importa la edad que tengamos, somos justo espíritus encarnados, trabajando, creciendo, progresando. Entonces me pregunto, ¿de veras estamos trabajando? Creo que desde donde estamos sembrados podemos hacer mucho, y por eso me hacen mucho sentido tus palabras y la invitación que haces de que, pues sí, movámonos. Donde estamos sembrados, ahí nos toca trabajar. No tenemos que viajar si no podemos, no tenemos que
meditar para elevarnos muy alto. Sí, el mundo espiritual también nos sirve de inspiración y de consejo, definitivamente sí, pero estamos interactuando acá desde el cuerpo físico y creo que sí nos toca, digamos, embellecer el camino por el que todos transitamos. Sí tenemos que hacer algo donde estamos, porque creo que sí, al menos hablo por nosotros, o es mi visión de acá de México, que somos como muy pasivos. Estamos como esperando, ¿no? La lectura, el discurso, y tendremos que participar más en la lectura, en el discurso y en la reflexión y en la acción. Gracias, hermano. Gracias, Iris. ¿Alguna reacción, Gregorio, a los planteamientos últimos? Sí, una de las cosas que tenemos que estar, que traigo a la consideración, no lo traigo como que eso es así, pero tenemos que entender que el espiritismo es perfectible, porque decir que es perfecto, pues sería colocarlo a nivel de Dios, y es perfectible porque precisamente está sujeto a la ciencia y tiene que ir ajustando sus cosas. No quiere decir que necesariamente cometa errores, sino que como constantemente van surgiendo cosas nuevas, pues va ampliando su óptica. En ese sentido, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en esa gran urdimbre social es importante, porque a veces pensamos que el esfuerzo individual no tiene valor porque tiene que haber grandes grupos, porque somos pocos. No, los grandes cambios han surgido de minorías que no han estado conformes. Como señalaba, en un momento dado, Luisa Capetillo, no, ella empezó sola, y Juana Colón con las tabacaleras en Comerío empezó sola, y muchos que han dado cambios. Por eso no podemos subestimar el poder de que los espíritas seamos pocos. Lo que tenemos a veces es que ser atrevidos. Y yo, pues, sentí el llamado en un momento dado a trabajar en un empuje político, y lo hice. No me importaba, la gente me decía, pero ¿cómo una persona tan decente como tú? ¿Ves? Precisamente por eso es que quiero entrar. ¿O es que hay que ser un canalla, un sinvergüenza para entonces entrar en esas cosas? Y es porque ya se ha elevado eso a un rango que mucha gente piensa que para estar dentro de ese revolú, pues uno tiene que ser como los que están. No. Yo vengo a hacer la diferencia. Y se puede lograr a niveles de que siempre traigo la experiencia de que mi contrincante me pide que pida el duelo de su mamá, porque no hubo heridas, porque yo, como estaba diciendo, no podemos subestimar la capacidad nuestra porque seamos pocos, porque los cambios han iniciado siempre con un primer paso. En ese esfuerzo también, cuando mencionaron la compañera de México lo de la edad, yo siempre traigo un punto. Los viejos, debido a la ley de reencarnación, o nosotros los maduros, los mayores, estamos más cerca de ser jóvenes porque vamos a reencarnar pronto. Porque los viejos vamos para jóvenes y los jóvenes van para viejos. Por lo tanto, de ahí la importancia que aunque usted tenga mayor edad, prepárese. ¿Por qué? Porque su juventud está más cerca de lo que usted se imagina. Y tenemos que entonces no solo preparar un mejor mundo para los que vienen, sino para nosotros también. Así que había en la escuela de Jayuya, la mía, la de Domingo Soler, un cuadro que presentaba unas piedras, y entre las grietas de las piedras había una florecita, una chuquiragua, parece que era un suelo volcánico, y decía abajo, hay que florecer allí donde Dios nos ha puesto. Por eso es que cuando vemos que cualquier país tiene problemas, hace lo indecible por resolverlo, pero nosotros a veces lo resolvemos con un pasaje, escapando del país y dejando que los ancianos que quedaron atrás sean los que lo resuelvan. Y ahí falta solidaridad. Y yo puedo entender las razones de la juventud, puedo entender que hay un montón de injusticias y demás, pero tenemos que hablar más de lo que significa la palabra solidaridad, porque solidaridad
no es escapar de los problemas, es enfrentar los problemas y unirnos todos para tratar de resolver ese problema. Y en ese aspecto, pues, no me extiendo más. Antes de pasarle el micrófono a Guillermo, quiero recordar en Camuy, cuando yo era joven, muchacho joven, teníamos un programa de los niños, de educar a los niños, y era en el espiritismo. Y yo le diría ahora que si se forma un programa de educar a los niños, no solamente eduquen en el espiritismo, pero van a venir muchos que quizás son de la comunidad, y haríamos mejor en hacer uno donde se le den clases de inglés, de matemáticas, se les ayuden con las asignaciones, y si ellos preguntan cosas de espiritismo, pues se les da y se les habla de espiritismo, aquello que pregunten, pero que no sea el propósito inculcarles como si fuera un dogma, un texto que se va, en vez de darle la oración o el pasaje bíblico, pues le doy el libro de Kardec o el libro de Trincado de Conócete a ti mismo. Sí, podemos educar, pero vamos a hacer un proyecto de servicio a la comunidad y a los niños, que todo el mundo se sienta que puede ir a esa escuela espírita a buscar ayuda, no solamente el que tiene un problema disque espiritual y que necesita que le den unos pases o que le den una ayuda o que le den hasta una receta, si le dan una receta, o que le den magnetismo para quitarle el mal. Vamos a ayudar a hacer aquello que se necesita, no necesariamente lo que estamos acostumbrados. Si allí en aquel instante se hubiera incorporado el que vinieran niños a la escuela y que se hubiera creado una biblioteca, yo pensé que hasta en el segundo piso se podría hacer, hoy sería distinta la historia. Y estoy hablando de la cátedra en que yo participé y estuve, no estoy hablando de ninguna otra, porque me siento autorizado y con el derecho de poder hablar, porque lo viví. Y ahora, claro, allí no tenía estas experiencias que tengo ahora, pero como adulto y como persona que está dirigiendo una escuela espírita y que tiene un programa social y un programa terapéutico que ayuda a jóvenes y a viejos y a de mediana edad, no solamente, sí sé que se puede hacer, Gregorio. Gracias por esa recomendación. Guillermo, adelante. Sí, hola a todos. Es Mayra, que como estoy aquí con Guillermo escuchándolo, ¿verdad? Del mismo teléfono. Nada, me resuena todo lo que están diciendo y muy de acuerdo en considerar que no hay cosas chiquitas, porque para empezar hay una responsabilidad individual y colectiva. Y es tanto en el asunto de cuando ya otros grupos han tomado iniciativas en uno apoyarlos, ¿verdad? Porque los chiquitos impulsan a los grandes. Eso me refiero cuando ya hay grupos establecidos defendiendo y adelantando ciertas causas, pues nada más apoyando, ya uno está ahí cubriendo una parte. En la misma comunidad de uno, en el diario vivir, en situaciones de con los animales, defendiendo los animales, de cosas del ambiente, o sea, también en lo de las escuelas espíritas, en la parte de la educación, es en todo, con la conciencia de que la forma de nosotros poder mejorar los errores individuales y colectivos del pasado, del presente y del futuro es tomando acción en todo en cuanto podamos colaborar. Y siempre hay maneras de colaborar. No hay pequeñas, no hay grandes. Es no cerrarnos a la idea de que porque son pequeñas no las hacemos. O porque, pues, el desgano o todo lo que se une, sino es como esa conciencia, como él mencionó, estamos aquí y todos tenemos una responsabilidad y algo que hacer. Desde la conciencia de que es el vehículo o la oportunidad para mejorar pasado, presente y futuro. Eso, gracias. Gracias. Mayra, para los que no conocen a Mayra, es la compañera de Guillermo, y ella forma parte del equipo TERPES, el grupo de terapia psicoespiritual de INESIP, y es una de las personas activas en ese proyecto de INESIP. Gracias. Gracias a Guillermo y ahora a Mayra. Una cosa importante que yo quería decir, Ivette, ¿hay alguna otra persona que haya pedido turno para hablar o alguna pregunta? Yo creo que Carmen quiere decir algo. Adelante, Carmen. No, me disculpo, que fue que me salió un sonido ahí, irreverente. Disculpen me salió un pequeño espíritu burlón ahí y no soy yo, no fui yo. Perdona, Gregorio. Muy bien. El compañero Luis López Tosado, de director de la Emilio Castelar, quisiera decirnos algo sobre reflexiones
a lo largo de lo que hemos planteado para darle un descansito a Gregorio, que beba agua y refresque la garganta. Muy Ahora bien. sí. Y ahora me escuchan. Y ahora te escuchamos. Saludos a todos, al amigo y hermano Goyito y a todos los demás. No, los principios que él ha abordado son los correctos, los de la solidaridad, que está basado en que somos una única familia, la familia espiritual. Eso es fundamental, pero no tengo nada más que decir por el momento. Muy bien. Adelante. ¿Quién más estaba en el... quería el... Yo tenía aquí una notita que va sobre los libros y el uso de los textos. Aquí no estamos diciendo que se eliminen los textos clásicos o los textos fundamentales del espiritismo, porque son los fundamentales. Pero los mismos espiritistas y maestros espiritistas dijeron que eso era el comienzo y que era el inicio y que continuaría el desarrollo. Yo he visitado la colonia Jaime, el proyecto social, económico, social, familiar de la Escuela Magnético Espiritual en Argentina por 4 veces ya. Y vuelvo ahora en mayo con Carmen y Beth. Y una de las cosas que yo veo allí, que allí tienen un sistema escolar y no se atienden solamente los niños de la colonia, de la comuna. No es un solo. Vienen los niños de la comunidad de todos los alrededores. Y hay maestros contratados allí que trabajan que no son miembros de la comuna, que son maestros de unas especialidades que son muy necesarias, pero que no las tiene la comuna y tiene que contratarlos. O sea que parte de los ingresos económicos que genera la comuna en la producción de leche, en la producción de ganado, de cerdo, de aves y de otros productos, va a también contratar algunos maestros con la ayuda también del Estado para que vengan y tomen algunas asignaturas, para enseñar algunas asignaturas que la comuna no tiene el personal técnico ni especializado para hacerse cargo de las clases. Y vienen niños de todas las edades, desde el kindergarten, desde el jardín de infantes, hasta la escuela secundaria superior, a estudiar en la escuela de la colonia Jaime. Eso es un servicio comunal. Eso es un servicio que trasciende las paredes, las guardarrayas, las fronteras de los 800 acres que tiene, 800 y pico de acres que tiene la colonia Jaime en Santiago del Estero. Eso es un ejemplo nada más. Además del servicio que presta con las dos supermercados que tienen en el pueblo, donde se venden los productos, la producción de Colonia Jaime, para generar fondos para el funcionamiento de aquellas áreas que hay que atender y que no se producen en Colonia Jaime. Eso es un ejemplo de un proyecto, en este sentido, un proyecto de un comunal de trabajo social. Y hay también el cementerio para que nos entierren a las personas. Las personas que han estado allí pues saben que ahí está el cementerio para ir. Jaime estuvo y por aquí Orlando, que también estuvo, y Carmen, que ha estado también. Yo fui también a ver el cementerio para ver las tumbas de algunas de las personas, porque también tienen un cementerio, porque la gente también muere y se desencarna y vive también, y nacen niños todos los días, o casi todos los meses, o casi todos los años. Hay varios niños que van engranándose para seguir el proceso de vida en una comunidad que sigue creciendo, porque todavía tienen terreno que no se ha ocupado ni se ha desarrollado en el campo de la comuna. Gregorio, adelante, lo que alguien se anima a hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Sí, una de las cosas que tenemos que tener presente es que nuestro único campo de acción no puede ni debe ser el centro espírita. Ese es uno de los campos donde podemos sembrar, pero solidariamente, como señalé antes, hay montones de organizaciones cívicas y sociales donde nosotros podemos hacer una aportación con la capacidad intelectual que tenemos, con los valores que tenemos
Y con el conocimiento de la vida presente y la vida futura que tenemos, podemos hacer la diferencia y te podemos insertarnos en un montón de movimientos. Por eso no le podemos pedir al movimiento espírita que necesariamente haga el trabajo, porque nosotros tenemos que salir a la calle a hacerlo. Y para hacerlo, ni le podemos tener miedo, como dicen en el campo, ni al caricortado ni al que lo cortó. Y tenemos que salir y nos vamos a encontrar con personas que nos van a aplaudir, van a haber personas que nos van a salir al paso y podemos tener dificultades y nos pueden discriminar, pero nos vamos ganando un respeto como embajadores del espiritismo más allá de las paredes del centro. A mí en esta, me pongo de ejemplo para no poner a otra persona, pero me invitaron en la pasada Semana Trágica o Santa, como le quieran llamar, para que yo cubriera una de las palabras del sermón de las 9 palabras en una iglesia. ¿Por qué? Porque no saben mi orientación filosófica. Pues yo no fui allá a decirle, no, yo no pienso tal cosa. No, yo fui y no desaproveché esa oportunidad de dirigirme a los hermanos que estaban allí, pero la interpreté como la interpreta mi filosofía. Y la llevé a ellos de una óptica distinta que probablemente no la habían visto. ¿Por qué vamos a negarnos a ir? ¿Por qué vamos a negarnos a participar en los grupos sociales, cívicos y en otros lugares, en la política y donde sea? Vamos a darnos la oportunidad de demostrar la fraternidad con hechos. Vamos a darnos la oportunidad de demostrar que nosotros podemos coexistir con esos hermanos y podemos discrepar en los asuntos esenciales, pero también podemos coincidir y podemos colaborar en distintos aspectos. No hay por qué si algo yo aprendí en el tiempo que estuve en la cátedra de Camuy con don Justo Concepción, era unos aspectos que él nos hablaba mucho de la tolerancia y la convivencia, y lo tengo y lo sostengo. Por eso, cuando tengo que ir a cantar a un lugar que no piensan como yo, pues voy, pero ahí gano amistades, gente que en un momento dado sale el tema. He estado en lugares donde probablemente hay una fiesta y sale el tema espírita, y por ahí nos vamos aparte y lo trabajamos y resulta que esa persona se interesa en ese tema y qué bueno. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que la gente llegue a los centros. Por eso el Maestro Jesús no estaba en una iglesia ni estaba metido en un sitio, sino que iba a donde estaba la necesidad. Y nosotros tenemos que tener ese roce social para que de ese roce social podamos tener una referencia de lo que pasa y colaborar en todos esos frentes de una manera fraternal y solidaria. Pero no le podemos tener miedo a la vida. ¿Por qué? Porque si le vamos a tener miedo a que nos vamos a contaminar, a que yo no voy para allá porque ahí hay espíritus obsesores, porque ese ambiente está cargado, pues entonces, bueno, definitivamente si usted tiene las defensas bajas, pues donde quiera usted va a coger un catarro. Y si usted no está preparado emocionalmente, pues donde quiera va a tener ese problema. Pero creo que tenemos que ser bien incisivos en esa parte de involucrarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque esa es nuestra existencia. Porque si no, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Vi que Carmen había levantado la mano. Espero que... Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Adelante, para impulsar más lo que dice Gregorio, porque me encanta lo que acabas de decir, tenemos que salir del clandestinaje, porque los espiritistas hemos estado perseguidos, pero desde el finales del siglo XIX, siglo XX, hemos sido perseguidos y tenemos que salir del clandestinaje en el sentido de que nos tenemos que validar dentro del movimiento espiritual, dentro de los movimientos espirituales actuales, porque si no nos quedamos, nos marginamos y nos aislamos. Dos cosas. Además del clandestinaje, nos aislamos y a veces nos hemos aislado por nuestra propia intolerancia a las diferencias.
Y eso también tenemos que empezar a salir de eso, de la intolerancia, porque si nosotros pensamos que somos los que estamos bien y los demás están mal, pues entonces no nos vamos a poder mezclar con los demás porque nosotros somos los que estamos bien. Y no debe ser. Estamos todos en igualdad de condiciones, buscando una respuesta, buscando una espiritualidad en diferentes formas. Y me alegra mucho que te hayan invitado a las 7 palabras y que tú hayas ido y que probablemente dijiste algo maravilloso que a la gente le encantó y que le sorprendió a lo mejor lo que tú dijiste sin saber que tú eras espiritista. Dijiste cosas que probablemente ellos no habían escuchado. Y yo creo que está bien porque es que tenemos que unirnos, tenemos que hacernos parte del movimiento ecuménico puertorriqueño. ¿Por qué no? ¿Por qué el espiritismo no puede ser parte de los movimientos espirituales? Aunque el espiritismo no se considera una religión, pero eso no quiere decir, si nosotros estamos en un grupo ecuménico, no quiere decir que nosotros seamos una religión. Pero yo diría que el acercarnos a la diversidad, como se dice ahora, ¿verdad? El respeto a la diversidad está de moda, si podemos decir así, y tenemos que aprovechar esa coyuntura para hacernos parte de una presencia en nuestra sociedad, porque si no, pues no saben de nosotros y somos un mito, una leyenda, y no debe ser así. No debe ser así porque tenemos mucho que aportar, como ha dicho Gregorio. Algunas personas dicen que somos antisociales porque no compartimos, y eso es un problema. En INESIM se lanzó un proyecto que se llama el de la cultura puertorriqueña espírita en Puerto Rico, y participa un sacerdote católico romano jesuita, claro, no es de los conservadores, es de los liberales y de los de avanzada, y participa, y es un proyecto en el cual INESIM ha participado y ha ido a distintos sitios en Puerto Rico a hablar. Hasta mi hermano Luis López participó con el sacerdote y por poco se le forma un titingó en un teatro en San Germán cuando alguien reclamó que porque estaba junto a un sacerdote hablando en una charla. Así que eso es parte del trabajo. ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Sí, en el municipio de Sabana Grande fue. Sí, en Sabana Grande. Así que eso fue. Así que eso es inolvidable. Esto fue inolvidable. Mira, creo que Ramón había levantado. Sí, Ramón. Adelante, Ramón o la esposa es. ¿Cuáles son los dos? Ramón, adelante, Ramón. Buenas noches, disculpe, soy yo. Estoy tratando, tuve 1000 problemas para comenzar y entrar, pero con el audio especialmente me perdí el comienzo. Buenas noches a todos. Agradezco al doctor, ¿verdad?, por la invitación. Siempre recuerdo, ¿verdad?, a Goyito. Digo Goyito porque parte de esa información, o por lo menos sobre la filosofía, pues él ha sido el aportador, yo creo que el 99% de lo que sé, y que estamos en proceso de aprendizaje cada día más. Y pues hablando ahorita, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión, y él debe acordarse, cuando Flavio Acarón llegó a la escuela Gabriela Mistral y tuvieron aquel debate en aquellos inicios pues, sobre el tema, que se reunió la escuela allí en aquel salón de conferencias, y fue bien dinámico y bien interesante, junto con pues, un ministro protestante en aquel momento, y se salió ¿cómo decirle? Eso fue parte de sacar de la cueva o del tabú ese, la filosofía, para que pues ver la diferencia de cómo es el proceso y de cómo realmente pues que el espiritismo no es una religión, es una filosofía que van avanzada y que cada día poco a poco se va adelantando y atemperando los tiempos. Agradezco nuevamente por la oportunidad de el doctor haberme enviado el link, y pues
y que pues ser parte de este conversatorio ameno junto a ustedes. Y pues, espero que haya más oportunidades y los felicito, de verdad, los felicito y esperando, ¿verdad?, que cada día se llenen más de invitaciones y estos conversatorios son bien interesantes porque el proceso de ampliar la visión de como espiritista y como encarnado, como ciudadano del planeta Tierra, en donde estamos, pues, verlo más allá de, de una cuestión básica, sino profundizar y ver que el espiritismo el espiritismo y el espiritista tiene que estar en todos lados, aportando, porque como ahorita estaban hablando, yo me pongo a analizar, y de hecho en esos temas los hablamos Gregorio y yo, el mundo espiritual tiene mucho trabajo y en este tiempo aún más. Por tanto, los religiosos esperan que Dios les arregle los problemas. Vamos y no quieren moverse a ser sus responsables porque pues, cada cual es responsable de las acciones. Y nosotros los espiritistas debemos de también colaborar y trabajar con los problemas de nuestra tierra, de nuestro planeta Tierra. Y colaboramos junto con el mundo espiritual, que bastante trabajo tiene. Y así nos dividimos la carga. Nada, que tengan una bonita noche. Y lo seguiré acá escuchando. Gracias, Ramón. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? Jaime López, allá del proyecto comunal de las Marías, que también Gregorio era parte de ese proyecto. Jaime, ¿quieres tú añadir algo? Buenas noches, saludos a nuestro invitado de especial, don Gregorio, mejor conocido como Goyito. Y cuando entré al link, pues estaba Gregorio precisamente comentando su experiencia en el retorno al cooperativismo y de esa experiencia que fui testigo activo en Lares. Y coincido y estoy de acuerdo con lo que expresó Gregorio de que principalmente los presidentes ejecutivos que se contratan en el cooperativismo, saliendo un poco de la línea, pues reciben contratos donde el factor económico, reciben bonos en los contratos donde el factor económico es el que, de ganancia, es el que incentiva esos contratos y esos bonos. Y la experiencia fue tal que el plan de trabajo de nuestro comité educativo estuvo fundamentado en lo que él mencionó, el plan estratégico del movimiento cooperativo. Y a pesar de ser aceptado por nuestra junta, por la junta, que sentí vergüenza ajena porque en un momento fui partícipe de esa junta, donde de un total de 11 miembros de la junta, solo 2 le daban apoyo a las propuestas que tenía nuestro plan de trabajo. Pero precisamente hoy estuvimos para beneplácito de Gregorio en una escuela de intermedia de María, que él la conoce, Doña María de Hostos, llevándole unos incentivos económicos y de apoyo a unos estudiantes de agricultura de esa escuela, que él también participó en su momento. Pero gracias por la invitación y por permitirme dar estas palabras, y muy contento con la presencia de Gregorio, con esa exposición tan magistral que nos está dando. Bueno, saludos y continúo con ustedes. Gracias, Jaime. Voy a mencionar 2 textos que hemos usado en INESI para unos estudios, y este es el de Shadows of the Mind de Roger Penrose. Roger Penrose es un físico y matemático, premio Nobel en física.
Y este es un estudioso de la conciencia humana, de la conciencia humana. Y la conciencia es un aspecto bien importante en el espiritismo, como un elemento central del espíritu que guarda esa información de sus vidas y que continúa evolucionando. Y Roger Penrose está presentando una teoría para explicar que esa conciencia es cuántica, en otras palabras, que es ondicular como los átomos, unido con toda una energía alrededor de su núcleo, y ahí guarda esa información que que le llama pues como un archivo y que es un planteamiento en el espiritismo. Yo invito a personas que consigan este texto y que yo sé que algunos dirán, ay, pero es que es difícil, es científico. No, hay capítulos, hoy hay resúmenes que puede usted conseguir en la internet, donde ahí se habla de esta visión cuántica de ondas de la conciencia, que puede explicar no solamente lo de la conciencia, sino la capacidad de los mediums y de las personas que tienen capacidades psíquicas para comunicarse, para transmitir el pensamiento, la telepatía. Y puede explicar muchos de los fenómenos mediúmnicos y psíquicos que practicamos en las escuelas espiritistas y que pues a veces nos preguntan, ¿y qué investigaciones hay? Y no sabemos. O no podemos explicarlo, más allá pues que ahí hay una conciencia que eso es como un archivo. Yo sé que Trincado decía que era un archivo y estaba correcto. El físico aquí dice que es un archivo también esa conciencia y que se guarda cuánticamente la información como si fueran bits en los átomos, en las computadoras. Esto es interesante y yo pienso que es una explicación válida y añade al concepto de Joaquín Trincado. Estoy ahora hablando más para las personas que siguen los textos y que estudian la filosofía de Trincado, el contexto donde él dice siempre más allá, siempre más allá. Él no dice siempre más acá o quédese en donde están, dice siempre más allá. Y todo escrito de Trincado decía siempre más allá. ¿Y dónde está el más allá? En el desarrollo continuo de los conceptos de las ideas, y si están sustentadas en la investigación, son válidas. Y tampoco tienen que ser terminales, diciendo yo, usando el término terminales en el sentido que ahí se acabó y que ya está. Posiblemente haya más, porque el conocimiento sigue avanzando en la medida que avanza el progreso espiritual de los seres mediante la investigación y el desarrollo del pensamiento y las nuevas encarnaciones y las nuevas tecnologías que se siguen desarrollando en el campo científico que nos permiten explicar e indagar fenómenos que nosotros no conocíamos. Adelante. ¿Hay alguien más, Goyito, para pasarle? Miguel Arrieta. Miguel Arrieta. Adelante, Miguel Arrieta. Miguel, no se oye. Cotéjate ahí a ver alguna línea. Buenas noches a todos. Adelante. Me alegro estar alerta hoy y haber escuchado al hermano. Yo he participado, conocido a muchos grupos. He sido activo con el grupo de Acarón, Mayagüez, y otros grupos en San Juan. Conocí a un compañero muy querido que usted conoció, a Reyes. Mis principios para allá, para los años 70, la década de 70. Y es la primera vez, yo sé que hay muchas personas que han participado, que son espiritistas y han participado en muchas actividades sociales, como lo he, yo lo he hecho casi toda mi vida. Pero nunca en ningún grupo como que se dejaba saber, era como una cuestión individual. Ninguna de las organizaciones a las que yo participé, como que esto, lo que se está conversando aquí esta noche, nunca se hizo parte del programa de ninguna de las organizaciones que yo conocí. Inclusive yo dirigí la revista Espírita Puerto Rico por un año. Que dicho sea de paso, se levantó y después pues
la licenciada, que ahora mismo no recuerdo, que dirigía la escuela en Cagua, el hermano de la compañera de Reyes fue parte de esa revista, cuando yo le dejé, Flavio Acarón, o sea, en fin, es lo que me sorprende escuchar esta conversación esta noche y qué sé yo, yo he participado en múltiples organizaciones, inclusive tuve una relación muy, muy cercana con un jesuita, digo, no era jesuita, el padre de Jesús Mediador, y con él yo tenía diálogos muy interesantes. Él sabía que yo era espiritista, yo hablaba, yo iba a esa iglesia porque hacían la labor, como digo yo, allí donde se hace la labor de mi padre, Padre Universal. Allí estoy yo presente, a mí no me importa sus ideales o cómo lleven a cabo su labor, después que le lleven el trabajo social. Pero hoy me siento como que, wow, que yo propuse en muchos lugares, diga, ¿por qué nosotros no podemos tener un programa comunal? ¿Por qué nosotros no podemos como institución establecer proyectos sociales? Porque ¿cómo es que nosotros vamos a llegar y cómo es que nosotros vamos a poder insertarnos en la comunidad si siempre estamos encerrados en nosotros mismos? O sea, y me sorprende, nunca tuve el honor, no me recuerdo haber conocido al compañero Goyito, como le dicen ustedes. Me hubiese gustado conocerlo. O sea, y yo creo que aún a estas alturas, en las últimas, por situaciones personales, estuve ausente de todas las organizaciones por mucho tiempo. Pero ahora, en los sitios que he ido, desde la desencarnación de mi compañera, mi chica, como le digo yo siempre, es más de lo mismo. O sea, estamos como en nuestras cuevas, como dirían algunos, en nuestra escuela, y como que de ahí no hay proyectos hacia afuera, hay proyectos simplemente cuestiones internas. Así que me gustaría saber, y me gustaría, interesaría, estar activo en ese tipo de proyectos del que habla Goyo o Goyito. Así que, gracias. Te agradezco por estar aquí hoy. Y haber escuchado algo dinámico, algo que me llena, algo que me hubiese gustado ser parte de. Yo he estado toda mi vida como trabajador social e investigador, yo he estado toda mi vida activo en las comunidades. Y es una de las cosas que hoy me deprime, que no estoy activo en nada. Así que, Bueno, gracias. quizás hay algún proyecto, Miguel, que puedas insertarte y darle más Bueno, significado a tu vida y que tu conocimiento en distintas áreas los pueda hacer. usted tiene mis datos, y la escuela, gracias a usted, pues conocí la escuela en Camuy. Me volví a encontrar con un viejo amigo, con Quique, con Luis López. Así que, gracias a usted, me ubiqué en la escuela y bueno, pero nada, estoy a la mejor disposición de cualquiera que necesite de mi cooperación y mi cuerpo en lo que yo pueda contribuir. Aquí estoy. Gracias, Gracias, buenas Miguel. noches. Un día de esto te voy a invitar a Inés y para acá a San Juan cuando vengas un viajecito de esos a San Juan y hacemos una visita. O cuando yo vaya a Camuy. Guillermo Sosa, adelante. O Mayra, no sé cuál es de los dos el que está en el micrófono. Adelante.
Sí, eso soy yo ahora, Guillermo. El compañero estaba hablando sobre cómo insertarse. Miren, no es difícil. Les voy a dar un ejemplo. Hay una iglesia pequeñita episcopal en Matorrey que hace lo siguiente. Hace sándwiches emparedados, ¿verdad? Entonces, tiene una alianza con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y los muchachos de la universidad van y recogen los sándwiches y se van entonces a las calles de Río Piedras a ofrecer los sándwiches a los de ambulantes. Bien. Y entonces establecen de esa manera un diálogo. Yo te doy el sándwich, te pregunto cómo estoy, etcétera, etcétera. A veces no se logra absolutamente nada, pero de vez en cuando, uno, dos, tres de esos deambulantes que están en la drogadicción, deciden ir más allá y de vez en cuando, uno, dos, tres de ellos son exitosos en salir de la drogadicción, de limpiarse emocional, psíquicamente, de conseguir un trabajo, de prepararse y conseguir un trabajo. Y de eso se trata, de eso se trata. Inésima ahora trabaja desde una localización en un sitio excelente, excelente para hacer este tipo de labor. ¿Quién dice que la labor de ayudar a la gente en sus problemas, por ejemplo, los problemas de las madres solteras, que es tan difícil, o de los niños de esas madres solteras? O sea, ¿quién dice que nosotros no podemos hacer eso en donde nos encontramos en cantera? Nada, quería traer ese punto. Muchas gracias por escucharme. Nos faltan unos 15 minutos para cerrar y ustedes saben que Zoom es estricto en términos de los tiempos. Antes que nada, Gregorio, creo que tendríamos un último turno de unos 5 minutos, no más quizás, o algo por ahí. Si quieres cerrar tu exposición para esta noche y quizás que esto sirva para otra invitación para otro día, pero algo que quieras decir como cierre en este momento. Bueno, agradezco primero que todo las expresiones de los asistentes, los participantes, y solamente quería indicar que yo estuve en algunos movimientos con el amigo, mi hermano Juan Albino, con Flavia Carón, con Francisco Reyes, con otros grupos de personas que estaban en un momento dado tratando de unificar el movimiento espírita en Puerto Rico. De hecho, a mí me correspondió dar una conferencia en el Congreso Cardesiano del Este que se llamaba Los Espiritistas Juntos pero no Revueltos. Era un tema árido y afortunadamente pues lo expresé, pero cuando yo me di cuenta de que yo no tenía la capacidad de arreglar al espiritismo, preferí arreglarme yo y tratar de hacer mi aportación, arreglar la sociedad en la que vivo. ¿Cómo? Pues sin ánimo de traerme títulos, porque ese no es mi propósito, es solamente que quiero que vean cómo en una trayectoria uno puede llevar el mensaje sin que necesariamente eso implique que usted tenga que estar en los sitios predicando que usted es espírita. Yo participo en programas en WPRA, WGDL, fui candidato a representante a la Cámara, estuve en la Asociación de la Comunidad en Callejones, ayudé a fundar la cooperativa de Vainilla, estuve en el Centro Cultural, estoy en la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados, en el Colegio de Agrónomos, en la Comisión de la Federación de Maestros, la Cooperativa del Área, la Cooperativa Quebrada, la Asociación de Agricultores, en un movimiento espírita, y en todos esos lugares he podido tratar de hacer mi aportación sin que se entienda que con eso yo estoy adelantando la agenda del espiritismo. ¿Por qué?
porque cuando yo hago algo, lo hago como cuando empezamos a hablar al principio, por una solidaridad social que tiene que tener todo espírita, por un compromiso con el progreso de la humanidad. Y en ese proceso usted está modelando y está demostrando que usted como espírita es capaz de hacer eso sin que necesariamente andemos con la etiqueta para arriba y para abajo. Porque si bien es cierto que en un momento dado la gente se entera que usted es espírita, pero ya lo aprendieron a querer, ya lo aprendieron a respetar, ya aprendieron que usted es vertical, que usted es honesto, que usted es recto, que usted trae ideas justas, que no está jalando la brasa para su sardina. Y en ese sentido, usted da el modelo de lo que es ser espírita, pero lo hace como el postre al final de la comida. No llegar a los sitios diciendo yo soy espírita para ganarse el malestar de la gente, para que no le consideren sus ideas. Y no es que usted se avergüence, es que eso no es importante ni tangente en nuestra función social. El trabajo hay que hacerlo. En la marcha van a reconocer cómo somos los espíritas y van a respetar cómo somos los espíritas. Y en ese proceso, usted está colaborando con la sociedad e indirectamente está haciendo grande el movimiento, porque como yo le digo a la gente, cuando me ha correspondido despedir duelos en el cementerio de hermanos espíritas, le digo, las grandes obras proceden de grandes ideas. Y si usted admira a esta persona y lo consideran grande, era porque sus ideas eran grandes y era espiritista. ¿Y por qué? Porque el espiritismo es así, 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 promueve esto y esto y esto y esto. Es decir, que nosotros podemos insertarnos en esa telaraña social como simples ciudadanos y como decía Trincado, los títulos que te los regalen. No vaya por allí con la bandera, no, porque el hecho de que tú seas espírita no te hace una persona especial ni diferente a los demás. Usted es un ciudadano más que tiene que colaborar como un ciudadano más. Que usted tiene unas ideas, pues demuéstrelo en la marcha, respetando esa diversidad. Si te invitan, ve, porque vas a rechazar al hermano. Yo tuve que confirmar un discípulo en la iglesia católica porque él me pidió que yo fuera su padrino y tuve que cogerme un cursillo. ¿Y eso me hizo menos espírita? No. Hoy ese joven es un exponente del movimiento espírita porque se dio cuenta y en un momento dado, mientras el obispo hablaba en la iglesia, me dijo, padrino, eso que él dice, ¿será cierto o hay algo más? Y yo dije, mira qué interesante. Los diamantes están en el fondo de la mina, entre medio del carbón. Tuve que venir aquí para recuperar ese espíritu que trae ese empuje en el alma. Y de ahí en adelante, con una pasadita de mano, el muchacho se esclareció porque era un espíritu que venía. Pero si yo no voy allí porque me hace menos meterme en la iglesia, pues probablemente se hubiera quedado dentro de las fauces de la iglesia católica. Hoy por hoy, pues un espírita hecho y derecho. Y así por el estilo lo traigo nuevamente dentro de la mayor humildad, pero para que vean que podemos hacer el trabajo, que podemos insertarnos, porque como dijo Jamón, mi ex estudiante, tenemos que hacer el trabajo en la sociedad porque los maestros espirituales no van a venir a hacerlo. Y pretender que eso ocurra de esa forma, eso es vagancia intelectual y vagancia espiritual. No, el trabajo nos toca a nosotros. Esperar eso es como esperar al Mesías. Si vienen y colaboran, pues qué bueno. Pero mientras tanto, yo hago mi parte. Cuando un edificio tiene 10 columnas, una columna no le está pidiendo permiso a la otra cuando hay un terremoto. Cada una hace el trabajo que le toca. Unas se caen y otras quedan en pie. Vamos a meternos dentro de ese asunto y como decía la florecita entre medio de la grieta de la piedra, vamos a florecer allí donde Dios nos ha puesto. Gracias, Gregorio, por tus expresiones y gracias por tu presencia aquí en INESE, que no es la primera vez que has estado en distintos momentos en actividades conjuntamente y que hemos compartido otros micrófonos y otros lugares y hemos estado conjuntamente en este proceso educativo.